¿Alguna vez has caminado con tal certeza hacia un destino solo para darte cuenta de que cada paso te alejaba más de quien realmente debía ser? ¿Has defendido una causa con tanta pasión que te has vuelto ciego a la verdad que se escondía detrás de ella? Este es el eco de un alma perdida en su propio celo, la historia de una vida que corría a toda velocidad en la dirección equivocada. Hoy no vamos a contar una simple historia. Vamos a diseccionar el momento más impactante de transformación humana jamás registrado. Un encuentro tan violento y divino que partió la vida de un hombre en dos, y con ello, el curso de la historia. Las preguntas que nos guiarán son cruciales. ¿Puede una persona realmente cambiar hasta su núcleo más profundo? ¿Qué se necesita para que Dios interrumpa nuestra vida cuando estamos más convencidos de tener la razón? Y lo más importante, ¿cómo podemos experimentar nuestro propio camino a Damasco sin necesidad de ser derribados por una luz del cielo? En este viaje no solo reviviremos la historia, primero desentrañaremos la psicología de Saulo, el perseguidor, para entender por qué hacía lo que hacía. Luego, seremos testigos de la interrupción divina, analizando cada palabra y cada símbolo de ese encuentro cegador. Después, nos sumergiremos en los 3 días de oscuridad que fueron necesarios para forjar una nueva identidad. Y finalmente, te entregaré las lecciones eternas de este evento, para que puedas aplicarlas y encontrar la luz en tu propio camino. Prepárate, porque la historia de Saulo de Tarso no es sobre un hombre que vivió hace 2000 años, es sobre el potencial de transformación que yace, latente, dentro de cada uno de nosotros. Para entender la magnitud del milagro, primero debemos entender la magnitud del hombre. Saulo de Tarso no era un simple villano. Sería demasiado fácil. La realidad es mucho más compleja y por ello más inquietante. Él era, en sus propias palabras, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Analicemos esto. No era un hombre perdido en vicios o ignorancia, era la élite de la élite, un erudito, un hombre de principios inquebrantables, con una formación teológica impecable bajo el más respetado rabino de su tiempo, Gamaliel. Saulo creía con cada fibra de su ser que estaba sirviendo a Dios. Su celo era su motor. La palabra griega para celo es zelos, de donde obtenemos la palabra celote. Implica un fervor ardiente, una pasión que puede construir o destruir. En el caso de Saulo, su zelos estaba dirigido a purificar la fe de Israel de lo que él consideraba una herejía peligrosa, un grupo de seguidores de un carpintero de Nazaret que afirmaban que había resucitado. Para Saulo, este camino, como se le llamaba, era una blasfemia que amenazaba el mismísimo pacto de Dios con su pueblo. Así que su persecución no era maldad por maldad. Era, en su mente, un acto de justicia divina. Estaba convencido de que al arrastrar a hombres y mujeres a prisión, al forzarlos a blasfemar, estaba protegiendo la santidad de Dios. Y aquí yace la primera lección profunda para nosotros. Las acciones más destructivas a menudo no nacen del odio, sino de un amor mal encausado, de una certeza que no deja espacio para la duda. ¿En qué áreas de nuestra vida actuamos con la misma certeza ciega de Saulo, convencidos de nuestra propia justicia, mientras quizás causamos un daño profundo a otros o a nosotros mismos? El monstruo más peligroso es aquel que cree ser el héroe de su propia historia, y Saulo de Tarso era, sin duda, el héroe de la suya. Pero su historia estaba a punto de ser interrumpida por el verdadero héroe. Dejaremos a Saulo con sus cartas de autoridad, galopando hacia Damasco, pero lo que encontrará allí no son los herejes que busca, sino una verdad que lo desarmará por completo. El camino de Jerusalén a Damasco. Unos 240 kilómetros de terreno arduo, un viaje de aproximadamente una semana. Imaginen la mentalidad de Saulo en ese trayecto. No era un viaje de duda, sino de confirmación. Cada kilómetro lo acercaba más a su objetivo, a su misión sagrada. Probablemente repasaba en su mente las escrituras que, según él, condenaban a este nuevo culto. Quizás planificaba los arrestos, las interrogaciones, sentía el peso de la autoridad del sumo sacerdote en sus manos. Era un hombre en la cima de su poder, de su propósito. Este viaje es una metáfora perfecta de muchas de nuestras vidas.
Avanzamos con planes meticulosos, con metas claras, con una visión de cómo deberían ser las cosas. Construimos nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestras creencias, ladrillo por ladrillo, convencidos de la solidez de nuestra estructura. Saulo no iba hacia Damasco, iba hacia el final de sí mismo. Iba hacia el punto de quiebre donde su identidad, forjada en el orgullo, la ley y el celo, se haría añicos. El sol del mediodía estaba en su punto más alto. Era el momento de mayor luz natural, el momento en que las sombras son más cortas. Es en este preciso instante, cuando todo parecía más claro para Saulo, que Dios decide intervenir con una luz que opacaría el mismo sol. Una luz que no ilumina, sino que ciega. Porque a veces, para poder ver de verdad, primero debemos quedar completamente ciegos. Hechos capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz. Detengámonos aquí. Esto no es una suave brisa ni un susurro apacible como el que oyó Elías. Esto es una colisión, una intervención violenta y soberana. La luz es descrita como más brillante que el sol. Es una luz de origen celestial, sobrenatural, que derriba al hombre más erguido de su generación. El fariseo orgulloso, el que se mantenía de pie para juzgar a otros, ahora está en el polvo, postrado, humillado. Es en esta posición de absoluta impotencia que finalmente puede escuchar. Analicemos la pregunta. No dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? O, ¿por qué atacas mi iglesia? La voz de Jesús resucitado, se identifica tan íntimamente con su pueblo que un ataque contra ellos es un ataque personal contra él. En el griego original, la palabra es diokeis, de dioko, que significa cazar, perseguir con hostilidad. Jesús le está preguntando, ¿por qué me estás cazando? Esta pregunta es una lanza directa al corazón de la teología de Saulo. Él creía estar cazando herejes para proteger a Dios, y descubre que ha estado cazando a Dios mismo. Todo su sistema de creencias se derrumba en un instante. La respuesta de Saulo es la de un hombre que ha perdido todas sus coordenadas. ¿Quién eres, Señor? La palabra Señor, Kyrios en griego, puede significar Señor o Maestro, pero en este contexto de poder celestial es una admisión de inferioridad. Es la primera vez que Saulo, el Maestro, pregunta en lugar de afirmar. La respuesta de la voz es definitiva. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El hombre que Saulo creía un fraude muerto, ahora le habla desde la gloria. El encuentro termina con una instrucción. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Observen el cambio. El hombre que daba las órdenes, el que tenía el plan, ahora debe ser guiado de la mano, ciego, y esperar instrucciones. Su voluntad ha sido sometida, su agenda ha sido borrada. El control total ha sido reemplazado por la dependencia total. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estos no fueron 3 días de simple recuperación, fueron 3 días en el sepulcro. La oscuridad física era un reflejo perfecto de la catástrofe que había ocurrido en su interior. Imaginen lo que pasó por la mente de Saulo en esa oscuridad silenciosa. Cada escritura que había memorizado ahora se reconfiguraba. Cada rostro de los cristianos que había perseguido volvía para atormentarlo, pero ahora con un nuevo entendimiento. Había estado luchando contra Dios. Esteban, cuyas ropas él había cuidado mientras lo apedreaban, había muerto viendo el rostro de aquel que ahora le había hablado a él. El ayuno no era solo una abstinencia de comida, era un símbolo de muerte al viejo yo. Saulo el fariseo, Saulo el perseguidor, Saulo el irreprensible, estaba muriendo. Su ego, su orgullo, su identidad entera se estaba disolviendo en esa habitación oscura. Estos 3 días de oscuridad son un arquetipo espiritual. Todos en algún momento enfrentamos una crisis que nos ciega, que nos despoja de nuestras certezas. Puede ser la pérdida de un trabajo, el final de una relación o un diagnóstico médico. Son momentos en los que el mapa que seguíamos se quema y nos quedamos en la oscuridad, sin comer ni beber, sintiendo que todo ha terminado. Pero la historia de Saulo nos enseña que esta oscuridad no es el final, es la crucifolia.
Es el lugar donde Dios deconstruye lo que éramos para poder construir lo que estamos destinados a ser. Es en el silencio y la ceguera donde nuestra alma finalmente deja de luchar y aprende a escuchar. Saulo no estaba siendo castigado, estaba siendo preparado. Y mientras él oraba en su oscuridad, Dios ya estaba preparando la luz en la vida de un hombre improbable. Mientras el gran Saulo de Tarso está de rodillas y quebrado, Dios se acerca a un discípulo común y corriente llamado Ananías. No a un líder de la iglesia, no a un apóstol famoso, a un hombre ordinario. Y la instrucción de Dios es francamente aterradora. Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. La respuesta de Ananías es completamente humana y comprensible. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le está diciendo a Dios, ¿estás seguro? ¿Sabes quién es este hombre? Es el enemigo número 1. Enviarme a él es como enviar una oveja a la guarida del lobo. Y la respuesta de Dios revela el corazón del Evangelio y el propósito detrás de todo este drama. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. La palabra griega es skeos ekloges, un vaso de elección. Dios no eligió a Saulo porque fuera bueno, sino a pesar de que era su enemigo. Lo escogió para demostrar el poder ilimitado de su gracia. ¿Quién podría argumentar que Pablo se ganó su salvación? Nadie. Su vida se convertiría en el testimonio viviente de que la gracia de Dios no es un premio para los buenos, sino un regalo de rescate para los perdidos. Ananías, superando su miedo con fe, obedece, y su acto de obediencia se convertirá en el canal para el milagro final de esta transformación. Esto nos enseña que Dios nos usa, a ti y a mí, personas ordinarias, para ser parte de sus planes extraordinarios. Imaginen esta escena. El perseguido ahora de pie frente al perseguidor. Pero no hay acusación en la voz de Ananías, no hay rencor, solo gracia. Sus primeras palabras son asombrosas. Hermano Saulo. Hermano. En esa sola palabra todo el Evangelio está contenido. No lo llama enemigo, ni asesino. Lo recibe en la familia de la fe incluso antes de que pueda ver. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Estas escamas no eran solo una aflicción física, eran el símbolo de su ceguera espiritual. Las escamas del orgullo, de la justicia propia, de la interpretación legalista de la ley, de la tradición que había puesto por encima de la verdad. Todo lo que le impedía ver a Jesús como el Mesías, ahora caía al suelo. Y por primera vez, Saulo no solo ve la luz del día, ve la realidad de la gracia, ve su nueva identidad, ve su nuevo propósito. Inmediatamente después, se levantó y fue bautizado. El bautismo fue el funeral oficial de Saulo de Tarso y el nacimiento público de un nuevo hombre. Un hombre que ya no sería definido por su pasado de persecución, sino por su futuro de proclamación. Un hombre que cambiaría su nombre a Pablo y que llevaría la luz que una vez lo cegó a los rincones más oscuros del mundo. El hombre que fue a Damasco para extinguir la luz se convirtió en la mayor luz para las naciones. Esa es la economía del reino de Dios. La historia de la conversión de Saulo no es una reliquia del pasado, es un manifiesto viviente de esperanza para cada uno de nosotros. Las preguntas que hicimos al principio encuentran aquí su respuesta. ¿Puede una persona realmente cambiar? Saulo nos grita a través de los siglos que sí, no por fuerza de voluntad, sino por una rendición a un poder superior. ¿Qué se necesita para que Dios interrumpa nuestra vida? A veces, solo se necesita que lleguemos al final de nuestro propio camino, convencidos de nuestra dirección, para que Él nos muestre la suya. La interrupción divina a veces se siente como una crisis, pero en realidad es un rescate. ¿Y cómo podemos tener nuestro propio camino a Damasco? No necesitamos una luz cegadora. Lo que necesitamos es humildad para cuestionar nuestras certezas
¿Y si estamos equivocados en algo que defendemos con pasión? Disposición para la interrupción. Aceptar que los planes de Dios para nosotros pueden ser mejores que nuestros propios planes. Valentía para enfrentar nuestra oscuridad. Abrazar esos 3 días de incertidumbre sabiendo que son un lugar de preparación, no de abandono. Fe para recibir la ayuda de otros. Entender que a veces Dios usa a un Ananías en nuestra vida para ayudarnos a ver de nuevo. Coraje para dejar caer las escamas, soltar el pasado, el orgullo y las viejas identidades para abrazar la nueva persona que Dios nos llama a ser. La conversión de Pablo nos enseña que nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado quebrado, nadie ha cometido demasiados errores para ser alcanzado por la gracia de Dios. Tu pasado no tiene por qué ser tu prólogo, puede ser simplemente el antes en tu increíble historia de transformación. Recuerda siempre esto: Dios no te llama a ser una mejor versión de tu viejo yo. Te llama a morir a tu viejo yo para que Él pueda darte una vida completamente nueva. Que la historia de Pablo de Tarso nos recuerde que no importa cuán lejos estemos o qué hayamos hecho, la gracia transformadora de Dios siempre está disponible. Que su luz guíe nuestros pasos, abra nuestros ojos a su verdad y nos impulse a vivir una vida de propósito y fe inquebrantable. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar de camino. Y nos encantaría leer tu historia. ¿Has tenido un momento Damasco en tu vida? Déjanos tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la gota de inspiración que otra persona necesite hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque nuestro viaje con Pablo apenas comienza. La conversión fue solo el comienzo. ¿Qué sucede cuando el cazador se convierte en el predicador? En nuestro próximo video exploraremos los días turbulentos de Pablo en Damasco, su bautismo, la confusión de sus antiguos aliados y el primer intento de asesinato que lo obligó a una huida dramática. No te pierdas Pablo de Tarso, bautismo de fuego y la huida de Damasco.